We want your will, Father, Queremos tu voluntad, Padre, for our lives. para nuestras vidas. In the name of Jesus. En el santo nombre de Jesús. Sometimes we don't know what direction to take. A veces no sabemos qué dirección tomar. Sometimes we don't know, we don't listen, Father God. Algunas veces no escuchamos a nuestro Padre. And we make the wrong decisions. Hacemos las decisiones equivocadas. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. we come before you tonight, Venimos ante ti en esta noche, seeking your face. mirando a tu rostro. We present our bodies Presentamos nuestros cuerpos as a living sacrifice. como un sacrificio vivo. In the name of Jesus, En el santo nombre de Jesús. we present our minds. Nosotros presentamos nuestras mentes, We present our hearts. presentamos nuestros corazones, We present our present. presentamos nuestro presente, We present our past. presentamos nuestro pasado, We present our future presentamos nuestro futuro before you, Lord. ante ti, Señor. We need you, Father. Te necesitamos, Padre. We need you, Father. Te necesitamos, We need a change. te necesitamos un cambio, Señor. We need transformation. Necesitamos transformación, We need reformation. necesitamos reforma, Dios. In the name of Jesus, En el santo nombre de Jesús. we need you, Lord Jesus. Te ocupamos, Señor. We invite you this night, Holy Spirit. Te invitamos en esta noche, Espíritu Santo. Holy Spirit, we invite you to be in this house, Te invitamos, Señor, a estar en esta casa presente, to be in this service. para que estés en este servicio. In the name of Jesus, En el santo nombre. reign over this place. Reina sobre este lugar. Reign over this place. Reina sobre este lugar. Reign over our hearts. Reina sobre nuestros corazones. Reign over our minds. Reina sobre nuestras mentes. Reign over our will. Reina sobre nuestra voluntad. In the name of Jesus, Santo nombre de Jesús. we bless you, Lord. Te bendecimos, Señor. We bless you, Lord. Te bendecimos, Señor. We ask you, Father God, Te pedimos, Padre Santo, that you forgive our sins, que perdones nuestros pecados. forgive our transgressions, Perdona todas nuestras transgresiones. forgive our bad attitudes, Perdona nuestras actitudes malas. forgive our the lack of forgiveness. Perdona nuestra falta de perdón. In the name of Jesus, En el nombre de Santo. we don't want nothing to block our relationship with you, Lord. No queremos nada que bloquee nuestra relación contigo, Señor. In the name of Jesus, En el nombre santo. we need you, O Lord. Te necesitamos, Señor. We need you, O Lord. Te necesitamos, Señor. We need you, O Te Lord. necesitamos. I need you, Father God, Te necesito, Padre, in my life. en mi vida. I need you to teach me to be a better man. Necesito que me enseñes a ser un mejor hombre. I need you to teach me to be a better son. Pido que me enseñes a ser un mejor hijo. I need you to be a better Christian, Te pido que me ayudes a ser un mejor cristiano, a better believer, un mejor creyente, a better follower, un mejor seguidor, a better disciple of Christ. un mejor discípulo de Cristo. I need you, Holy Spirit. Te necesito, Espíritu Santo. I don't know how to do these things sometimes No sé algunas veces cómo hacer estas cosas, because I need you in my life, porque te necesito en mi vida, because there's decisions that I don't know how to make them, porque las decisiones que no sé cómo hacer, because my feelings and emotions betray me. porque mis emociones y sentimientos me traicionan. I need you, Lord. Te necesito, Señor. We need you in our marriages. Te necesitamos en nuestros matrimonios. We need you to keep us together, Necesito que nos mantengas juntos, that we don't experience que no experimentemos division, división, divorce. divorcios. In the name of Jesus, Santo. remove from our marriages the spirit of the world. Remueve de nuestros matrimonios el espíritu del mundo. Remove from our marriages, Father God, Remueve de nuestros matrimonios, Padre Señor, selfishness. el egoísmo.
envy, la envidia, and bind us with ropes of love. Bind us with ropes of love. y envuélvenos con ataduras de amor. In the name of Jesus. En el santo nombre de That in our marriages we walk in forgiveness. que en nuestros matrimonios sigamos caminando en perdón, That we build each other. que nos levantemos unos a otros. In the name of Jesus. En el santo nombre de Jesús. We pray for our children, Lord. Pedimos por nuestros niños, Señor, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. We cover our children with the blood of Jesus. Cubrimos a nuestros hijos con la sangre de Jesús. We bind every spirit of the world in the life of our children. Damos cualquier espíritu que haga daño a la vida de nuestros hijos. In the name of Jesus. En el nombre santo de Jesús. We bind every spirit of destruction in the life of our children. Atamos el espíritu de destrucción en la vida de nuestros niños. We bind the spirit of unforgiveness in the life of our children. Atamos el espíritu de falta de perdón en la vida de nuestros In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We bind it. We bind it. Lo atamos, Señor. We bind every spirit of accident. Atamos el espíritu de accidentes. Every spirit of incident. Cualquier espíritu de incidentes. In the name of En el Jesus. santo nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We bind it, Lord. En el nombre de Jesús. We ask you, Lord, Te pedimos, that you Señor, fulfill your purpose in our children. que hagas el propósito para nuestros niños. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. We bless you, Lord. Los bendecimos, Señor. We bless them, Lord. Los bendecimos, Señor. We bless them, Lord. Los bendecimos, Señor. Every spirit of torment during the night, Todo espíritu de tormento durante la noche. we bind it in the name of Lo Jesus. atamos en el nombre de Jesús. We bless our church, Father, Bendecimos a nuestra iglesia, Padre. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We cover our church with the blood of Jesus, Cubrimos nuestra iglesia con el nombre de Jesús. with the blood of the Lamb. Con la sangre del Cordero. We cover this church Cubrimos a esta iglesia. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We bless you, Lord. Te bendecimos. We bless you, Lord. Te bendecimos. We bless you, Lord. Te bendecimos. Father God, bring unity in our church Señor, pedimos unidad para nuestra iglesia. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Don't allow every spirit of division. No permitas el espíritu de división. Don't allow every spirit of egocentrism. No permitas el espíritu de egoísmo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Help us walk in one mind and one accord. Ayúdanos a caminar en una mente y en un acorde. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Prosper our ministry, Lord. Prospera nuestro ministerio, Señor. First, spiritually, Lord. Primero espiritualmente, Padre. And then financially, Y Lord. entonces financieramente, Señor. Move, Holy Spirit, Espíritu Santo, remueve. in every service that we have here. En cualquier servicio que tengamos aquí, Father God, in the English service, move, Lord. en el servicio en inglés que tenemos, muévete, Señor. In the Haitian service, move, Holy Spirit. Muévete, Espíritu Santo, en el servicio haitiano. Move in the Spanish service. Muévete, Señor, en el espíritu en español. Remove every spirit of religion Remueve cualquier espíritu religioso or every denominational spirit. o cualquier espíritu de denominación. In the name of En Jesus, el nombre santo de Jesús, give us an outpouring of your Holy Spirit, danos una caída del Espíritu Santo, un un derramamiento. derramamiento del Espíritu Santo. Give us an outpouring of your Holy Spirit. Danos un derramamiento del Espíritu Santo. Help us to walk in unity. Ayúdanos a caminar en unidad. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Father God, manifest your power in every service. Señor, manifiesta tu poder en cada servicio. In healings, Father. En sanaciones, Padre. Deliverance, Father. Deliberen. Power, Lord, to preach the gospel. El poder para
predicar el evangelio In the name of en Jesus. el nombre santo de Give us, Father God, the anointing that makes preaching and teaching easy to the hearer. Danos, Señor, los espíritus de discernimiento y de predicación. In the name of En Jesus. el nombre santo de Jesús, We ask you, Lord, te pedimos, Señor, that you put us together, Father que God, nos pongas juntos, Padre that Santo, we walk in one vision, que caminemos con una visión, the vision of this house. la visión de esta casa. In the name of Jesus, En el Father. nombre de Jesús, In the name of en Jesus. el nombre de I Jesús. pray for Pastor Simon and his wife. Oro por el pastor Simón y su esposa. Bless them, Father God. Bendícelos, Padre. Bless their children, Father, Bendice sus hijos, Padre. and the generations to come. Y todas las generaciones por venir. Bless Pastor Paul and his wife and his children. Bendice al pastor Pablo, a su esposa y a sus hijos. Bless them, Father God. Bendícelos, Padre. Protect them, Señor. Father God. Protégelos, Señor. In the name of En Jesus. el nombre santo de Jesús. In the name of Jesus. Bless me and my wife, Father. Bendíceme a mí y a mi esposa, Padre. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Keep us healthy Manténnos saludables. to all of us, Father God. A todos nosotros, Padre. Keep us healthy, Father God. Manténnos saludables, Padre. In the name of Jesus. En el nombre santo de Jesús. Let no plague come to our doors. No deje que ninguna plaga se acerque a nuestras puertas. From anybody of this house, A ninguna persona de esta casa. from any marriages of this house, A ningún matrimonio de esta casa. in the name of Jesus, En el nombre de Jesús. we pray, O Lord, Oramos, Señor, with a humble heart, con un corazón humilde. did you forgive our rebellions, Que tú perdones nuestras rebeldías, our transgressions? nuestras transgresiones, Forgive us, Holy Spirit, por tu Espíritu Santo. because sometimes we might think that we know better than you. Porque algunas veces creemos que sabemos más que ti. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. forgive us, Holy Spirit, Perdónanos, Espíritu Santo, for ministerial arrogance, por hacer un ministerio en contra por una arrogancia ministerial. o por la arrogancia ministerial. Forgive us because sometimes we think that we know it all. Perdónanos porque algunas veces pensamos que lo sabemos todo. We renounce to pride. Renunciamos al orgullo. In the name of En Jesus, el nombre de Jesús. we humble ourselves before you, Lord. Venimos ante ti, Señor, y nos humillamos. We humble ourselves. Somos humildes ante ti, Señor. You are Holy Spirit, Tú eres Espíritu Santo, the engine of this church, el ángel de esta casa, el motor de esta casa. el motor de esta casa. You are the engine of this house. Eres el motor de esta casa. You are the power of this house. Eres el poder de esta casa. Holy Spirit, Espíritu Santo. forgive us, Holy Spirit. Perdónanos, Espíritu Santo. If we follow programs Si estamos sin algunos otros programas, and you want to move in a certain way, Holy Spirit, tú quieres moverte en otra dirección, Espíritu Santo, and we don't pay attention y no ponemos atención or we don't listen, o no escuchamos, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, we thank you, Lord. te damos gracias, Señor. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. Give us souls for this house. Danos Almas. almas para esta casa. Give us souls for this house. Danos almas para esta casa. The ones that are hungry and thirsty for you. Los que están hambrientos y sedientos de ti. The ones that are hurting, Father Los God. que están dolidos. The ones that need healing. Los que necesitan sanación. The ones that need deliverance. Los que necesitan de liberación. The rejects from other churches. Los que son Rechazados. rechazados en otras iglesias. The ones that are rejected by the world. Los que son rechazados por el mundo. Give it to us, Father God. Dámelos a mí, Señor. But prepare us Y prepáranos, Señor, to be able to get those people, Lord. para ser capaces de recibirlos a ellos, Señor. Not to be religious, No ser religiosos,
not to be egocentric, no ser excéntricos and not to be with a child mentality. y no tener una mentalidad de niños. So that when they come, Father, Entonces, cuando ellos vienen, Señor, we can receive them. los podamos recibir, We can nurture them. los podamos alimentar, We can raise them. los podamos hacer crecer, We can train them. los podamos entrenar. In the name of En Jesus, el nombre santo de Jesús, we thank you, Lord. te doy gracias, Señor. We thank you, Lord, Te doy gracias, Señor, because you hear our prayers. porque tú escuchas nuestra oración. We thank you, Lord, Te damos gracias, Señor, because you're going to do it. porque lo vas a hacer. You did it before. Tú lo hiciste antes. You did it in the book of Acts. Lo hiciste en el libro de los Hechos. You can do it again, Lord. Lo puedes hacer de nuevo, Señor. Do it with us. Hacerlo con nosotros. Let us be part of this revival. Ayúdanos a ser parte de esta renovación, Avivamiento. avivamiento, This coming for this nation. que venga para esta nación In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Let this church Deja que esta iglesia at 1234 South 82nd Street, en el 1234 del Del 82 es calle, calle, in Tampa, Florida, en Father. Tampa, Florida. But let it be this house Deja que esta casa burn with the revival fire. que se queme con el Fuego del el avivamiento. avivamiento del Espíritu. In the name of Jesus, En el nombre santo de bring, Father God, revival. Trae avivamiento, Señor. Bring revival, Father. Trae avivamiento, And Señor. start with us. Empezando con nosotros. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. And let it be spread throughout the city. Y deja que se extienda a la ciudad. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We thank you. Te damos gracias. We believe it. Lo creemos, Señor. We believe it. Lo creemos. We believe it. Lo creemos. We believe you will do it again. Creemos que lo vas a hacer de nuevo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. 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 Let's give the Lord a clap. Démosle un aplauso al Señor. Amen. Glory to God. Glory to God. It's beautiful when we pray together. Es hermoso cuando oramos juntos. Beautiful when we pray together. Hermoso cuando oramos juntos. When we come to the house of the Lord Cuando to venimos pray, a la casa del Señor a orar. there's something powerful that happens when we pray together. Algo poderoso pasa cuando oramos juntos. The Lord was ministering to me. El Señor estaba diciendo There is something powerful when we pray que together. es algo poderoso cuando oramos juntos. My wife and I, we pray every morning Mi esposa y yo oramos todas las mañanas. from 5:30 in the morning De las 5:30 de la mañana, to 6:10 in the morning. más o menos hasta las 6:10 de la mañana. And before we go to sleep, Y antes de que vayamos a orar, we a pray dormir, together. oramos juntos. We pray together when we are facing challenges. Oramos juntos cuando tenemos dificultades. And when we pray together, Y cuando oramos juntos, we feel better. nos sentimos mejor. We feel secure Nos sentimos seguros of each other de uno con el otro. because we are connected. Porque estamos conectados. We are connected. Estamos conectados. When we pray together, Cuando oramos juntos, we feel secure. nos sentimos seguros. When we pray together as a church, Cuando oramos juntos como iglesia, we feel secure. nos sentimos seguros. Let me tell you what the book of Acts chapter 2 says in verse 42. Déjeme decirle lo que el libro de los Hechos de los Apóstoles dice en el capítulo 2, versículo 42. I'm reading the New Living Translation. Estoy leyendo la nueva traducción. Dice, all the believers, Todos los creyentes, all the believers, todos los creyentes. and I'm talking to this church, Y estoy hablando a esta iglesia, to the Haitian service, al el servicio haitiano.
to the English service, al servicio English, inglés, to the Spanish service. al servicio en español. It says all the believers Todos los creyentes devoted themselves devotan a sí mismos, se dedican a sí mismos to the apostles' teachings, a las enseñanzas de los apóstoles, to fellowship, al seguimiento, al compartir, al compartir, to sharing meals, compartir comidas, including the Lord's Supper, incluyendo La Santa- la Santa Cena, and to prayer. y a orar. The Lord is telling us here El Señor nos está diciendo aquí that all the believers que todos los creyentes came to one decision vinieron a una decisión, to pray together, a orar juntos, to be together, a estar juntos, to learn the Bible together, a aprender la Biblia juntos, to fellowship one another, a compartir unos con otros and to sharing meals y together. a compartir las comidas juntos. And when it was time to do the Lord's Supper, Y cuando era el tiempo de hacer la Santa Cena, they will come together vienen juntos and they will say, y van a decir, let's do it together. hagámoslo juntos, Let's gather everybody. tengamos a todos, Let's gather the English service. pongamos juntos al servicio en inglés, Let's gather the Haitian service. al servicio haitiano Let's gather the Spanish service. y al servicio hispano. And let's have the Lord's Supper together. Y tengamos juntos la cena del Señor. And let's pray together. Y oremos juntos. They made a decision Ellos hicimos la decisión to be united, de estar juntos, to do things together, hacer cosas juntos, to do things in one mind, one accord, hacer cosas en una sola mente, because they understood porque ellos entendieron that if they were together, que si ellos estaban juntos, the power of God will manifest it. el poder de Dios se iba a They manifestar. will manifest in every service. Se iba a manifestar en cada They servicio. will manifest when they're together. Se iba a manifestar cuando estaban juntos. They will manifest when they're having fellowship. Se iba a manifestar cuando estaban compartiendo. They will manifest when they were eating meals together. Se iba a manifestar cuando estaban comiendo juntos. The power of God will manifest during the Lord's Supper. El poder de Dios se iba a manifestar durante la Santa Cena And it will be manifest when they were praying together. y se iba a manifestar cuando estaban orando juntos. Psalms 133 says, El Salmo 153 dice, 133. 133 dice, How beautiful and how pleasant qué bonita y qué bendecida is to see the brethren, es ver los hermanos, es ver a los hermanos to habitate in unity. habitar en unidad. It is wonderful. Y es maravilloso, It's es beautiful. hermoso. When we all can come together. Cuando todos podemos venir juntos, When we all can come together cuando todos podemos venir juntos and we do things y together. hacemos cosas juntos. Regardless Independiente of our indifference. de nuestras diferencias, Regardless independientemente the way we think. de la manera que pensamos, Regardless independientemente the way we were brought, como fuimos criados, creados religiously, con religión, religiosamente, in the name of en Jesus. el nombre de Jesús. During COVID, Durante COVID, one of the things that was missing in the church, una de las cosas que estaba faltando en la iglesia, and a lot of believers expressed y this, muchos creyentes expresaron esto, including me, incluido yo, it was the desire era el deseo to be with other Christians, estar con otros cristianos to fellowship, para compartir, to have communion para together. tener comunión juntos. It was like it felt this emptiness. Se sentía este vacío. Many people in social media express that. Muchas personas en las redes sociales expresaban esto. How I miss to be around in the church. Yo
extraño estar alrededor de la iglesia, worship the Lord together, alabando al Señor juntos, having communion with the brethren, teniendo comunión con los hermanos going to prayer service together. y asistiendo a un servicio de oración juntos. Every believer desires a spiritually intimacy with other believers. Todos los cristianos deseamos espíritu de intimidad con otros creyentes. But that Eso has to be intentional. tiene que ser intencional. When you want to do something, Cuando usted quiere hacer algo, when you want to move towards when you're going to start something, cuando usted quiere empezar algo, you need to be intentional. usted tiene que tener la intención de hacerlo. You need to be intentional. Tiene que tener intención. We want unity in our church. Queremos unidad en nuestra iglesia. It's not going to happen just because. No va a pasar solo porque We need to be intentional. tenemos que ser intencionales. That means Eso significa if I want to be closer to Robert, que si yo quiero estar cerca de Roberto, I need to be intentional yo tengo que tener la intención and go to him y ir a él and spend time with him. y tener tiempo con él. I want to be closer to Cisco Quiero ser cercano a Cisco or Roger. o Roger. I need to be intentional. Tengo que tener la intención de hacerlo. I need to get close to him. Quiero estar cerca de él. Pastor, I don't have no communication with you. Pastor, no tengo comunicación con usted. Be intentional. Sea intencional. Come to me. Ven a mí. Talk to me. Hábleme. Get close to me. Esté cerca de mí. Be intentional. Intente hacerlo. The disciples, Los discípulos, the believers, los creyentes, they were intentional. tenían la intención. Fueron intencionales. Fueron intencionales. They devoted themselves. Ellos dedicaban Devoto. ellos mismos. That means that they were intentional. Ellos eran intencionales. We're going to go to church together. Vamos a ir a la iglesia juntos. We're going to go to the prayer service together. Vamos a ir al servicio de oración juntos. Whether I understand what they're praying or not. Sea que yo entienda o no lo que están orando. But you know what? Pero ustedes saben qué? My spirit understands. Mi espíritu lo entiende. My spirit understands. Mi espíritu lo entiende. We have to be intentional Tenemos que ser intencionales. because the believers in that time were intentional. Porque los creyentes de esos tiempos eran intencionales. They did things together. Ellos hacían cosas juntos. They did things together. Ellos hacían cosas juntos. There's a statistic Hay una estadística that proves que prueba that when we pray together, que cuando oramos juntos, you know, we do life together. hacemos cosas juntos, Hacemos la vida juntos. hacemos la vida juntos. When we pray together, Cuando oramos juntos, we experience things together. experimentamos cosas juntos. It is a privilege Es un privilegio to come together as a church venir juntos como iglesia and to be able to pray together. y poder orar juntos. Do you realize Si ustedes se dan cuenta, a lot of people that don't pray mucha gente que no ora with the body of Christ con el cuerpo de Cristo is not really close to the body of no Christ. está realmente cerca del cuerpo de Cristo. It's not really close together No están juntos cerca because we come to pray together. porque venimos a orar juntos. Cisco comes to pray with me. Cisco viene a orar conmigo. Roger comes to pray with me. Roger viene a orar conmigo. Robert comes to pray with me. Roger viene a orar conmigo. And everybody else that comes to pray with me, Y todo el que viene a orar conmigo they're closer to me. está cerca a mí. But the ones that don't pray together, Pero los que no oran juntos they're not close to us no están cerca a nosotros because we don't share that privilege. porque no compartimos ese privilegio. That's why it's powerful to pray together, Eso es por lo que es importante y poderoso el orar juntos. to come together, Venir juntos. to be intentional, Es ser intencionales and to pray together. y orar juntos.
I'm going to tell you what happens when we intentionally come to pray together. Le voy a decir lo que sucede cuando venimos juntos a orar intencionalmente. 6 things I'm going to tell you. 16 cosas les No, voy a no, decir. 6. O 6. 6 things I'm going to tell you. 6 cosas les voy a decir. They happen to us Nos pasa a nosotros when we pray together. cuando oramos juntos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. When we are intentional Cuando somos intencionales, to be together, estamos juntos, to walk in one vision, caminar con una visión, to pray together, orar juntos, to fellowship together. compartir juntos. I'm going to tell you what happens. Les voy a decir qué pasa. When we come to pray together, Si oramos juntos, we'll unify our hearts. nos unimos en nuestros corazones. We'll unify our hearts, will be united Si unificamos nuestros corazones, estamos unidos. because we are praying together. Porque estamos orando juntos. There's something that happens inside of us Hay algo que pasa dentro de nosotros, as a body of Christ. como el cuerpo de Cristo. When we pray together, Cuando oramos juntos, there's a bond es un lazo that unites. que nos une. A brother starts praying. A brother starts praying, Los hermanos empiezan orando and one starts crying, y una vez empiezan a llorar and then we feel what they're feeling, y sentimos lo que ellos están sintiendo and we start crying. y empezamos a orar. A brother starts getting full of joy, Un hermano empieza a estar lleno de gozo and we start feeling full of y joy nos empezamos a sentir llenos de gozo because we see our brother full of joy. porque vemos al hermano lleno de gozo. So there's a bond. Entonces hay un lazo We create memories. que crea memorias y recuerdos. Every time the pastor says, Cada vez que el pastor dice, let's get together, unámonos juntos, let's do this thing together, hagamos esto juntos, let's pray together, oremos juntos, come to prayer service, ven al servicio de oración, come, let's do an activity together, ven, hagamos una actividad juntos, let's fast together. ayunemos juntos, We create memories. creamos memorias, recuerdos, We create memories. creamos recuerdos, We develop an appreciation desarrollamos apreciación for one another. por uno por el otro. We started appreciating each other, Nos empezamos a apreciar and we miss each other when we don't see together. y nos hacemos falta cuando no estamos juntos. Man, what happened to this brother? Ay, ¿qué le pasó a este hermano? He didn't come to prayer. Hoy no vino a la oración, But that's not him. pero este no es él. I wonder what happened to ¿Qué him. le pasó a él? What happened to Sister Filomena? ¿Qué le pasó a Sister Filomena? You know? She didn't come to church today. Hoy no vino a la iglesia. We miss her. La extrañamos. We miss her. La extrañamos. Let's call her after service. Llamémosla después del servicio. And then you call her Y tú la llamas. and say, Sister, Hermana, what happened? ¿qué le pasa? Are you okay? ¿Está bien? Yes, Pastor. Sí, pastor. My chicken ran away Se me fue mi gallina. and I have to chase her. Y tuve que perseguirla. And she went around the block. Y se fue a un bloque de la casa. And that's why I couldn't go to Y church. no pude ir a la iglesia porque se me fue la gallina. It's okay. Está We're bien. going to pray for that chicken Vamos a orar por esa gallina. for deliverance. Para que la libere. Spirit of rebellion out of that chicken. El espíritu de Rebeldía. rebeldía de esa gallina. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. When we are intentional Cuando somos intencionales and we come to pray together, y oramos juntos, you know, we unify our hearts. la unión da fuego en nuestros corazones. We bond each other. Nosotros nos enlazamos unos con otros. We create memories. Creamos recuerdos. We appreciate each other. Nos apreciamos unos a los otros. Can you feel the presence of God right now? Puedes sentir la presencia de Dios ahora.
The presence of God is in this place. La presencia de Dios está en este lugar. When we are intentional, Cuando somos intencionales, there is trust. hay confianza. There is trust. Hay confianza. You know why I trust my wife? ¿Usted sabe por qué yo confío en mi esposa? Because we pray together. Porque oramos juntos. I trust my wife Yo confío en mi señora. because we pray in my wife, Porque yo oro con mi señora. mi esposa. Esposa. No mi señor, mi esposa. Esposa. You know, we pray together. Oramos juntos. Before service, Antes del servicio we were talking. estábamos hablando I said, let's pray together. y yo le dije, oremos juntos. No, ella me dijo. Ella le dijo, She told me, let's pray together. ella me dijo que oremos juntos. And we prayed together. Y oramos juntos. That's why I trust my wife. Eso es por lo que la confío. Because we spend time together in prayer. Porque tenemos tiempo juntos en oración. When we are intentional Cuando somos intencionales, to be united, estar unidos, we can fight together. podemos pelear juntos, We can fight this life together. podemos pelear esta vida juntos. We pray. Oramos, We united. nos unimos, We appreciate each other. nos apreciamos unos a otros. And you know what? ¿Y sabe qué? John is going through this. Juan está yendo a esto. He's facing this situation. Sufre en esta situación, But John comes and prays with us. pero Juan viene y ora con nosotros. And we know Y nosotros lo sabemos. our hearts are together. Nuestros corazones están juntos. We appreciate him. Los apreciamos. You know, we have memories together. Tenemos recuerdos juntos. And when he's going through a fight, Y cuando él va a una pelea, we'll do it together. lo peleamos juntos. Because we're intentional Porque somos intencionales to be together. para estar juntos. Glory to God. If the body of Christ can Gloria al understand Señor. this, Si el cuerpo de Cristo puede entender esto, that's why the people that don't pray with us, eso es porque la gente que no Listen. reza con nosotros, the people that don't pray with us, la gente que no ora con nosotros, they're not connected with us. no está conectado con nosotros, They're not united with us. no está unidos con nosotros. And we can come to the same church. Y podemos venir a la misma iglesia, We can come to the same service. podemos venir al mismo servicio, But they don't unite with us. pero no se unen con nosotros, They're not intentional with no us. son intencionales con nosotros. There's always going to be a separation. Ellos siempre van a ser separados. When I don't pray with my wife, Cuando yo no oro con mi esposa, because porque there was no electricity. porque no hay electricidad, Well, you guys know, ustedes saben. you know. And I don't have the opportunity to pray with my wife. Cuando yo no tengo la oportunidad de orar con mi esposa, I don't feel good. yo no me siento bien. I wonder, Yo me pregunto, is she okay? ¿está bien ella? Is everything okay? ¿Todo está bien? You know, it's the same thing. We La don't, misma cosa. when we don't pray together in Cuando church, no oramos juntos en la iglesia, things will make us las cosas wonder. nos hacen preguntarnos. And I'm going to finish really quick. Déjame terminar rápido. Praying together will connect us to one vision. Orando juntos podemos estar conectados a una sola visión. To one vision. Una visión. When we pray together, Cuando oramos juntos, we're connected to the vision of this house. estamos conectados a la visión de esta casa. When we don't pray together, Cuando no oramos juntos, we start creating another vision, empezamos a crear otra visión, another belief. otra creencia. Praying together will demolish the spirit of pride and division. Orar juntos destruye el espíritu de división y de orgullo.
Sometimes Algunas veces people think las personas creen that they don't have to come to prayer que ellos no necesitan venir a orar because they are good. porque ellos están bien, They're not sinners. porque ellos no son pecadores, They're not clubbing. no están pecando. No, en los clubes. En los clubes They're not drinking. no están bebiendo, They're not smoking. no están fumando, They have a master's degree. tienen un degree graduado, They have a bachelor's degree. tienen un degree undergraduado. You know, they think they are good. Ellos piensan que ellos son buenos. I don't need to come to prayer. Yo no necesito venir a orar. I got more important things to do. Tengo cosas más importantes que hacer. That's why prayer service, Eso es por lo cual el servicio de oración there's only few people. son algunas personas. You go to every church Ustedes van a cada or iglesia any church, o cualquier iglesia. they might have 1,000 people, Tienen tal vez 1000, but when they have prayer service, pero cuando tienen servicio de oración it's only 20, son solo 20, 30, 30 or 40. o 40. Blessed is the church Bendecida es la iglesia where everybody comes to prayer donde together. todo el mundo viene a orar juntos. So, blessed is the church Bendecida es la iglesia when everybody comes to pray together cuando todos vienen a orar juntos, because they are intentional. porque ellos son intencionales. So, Entonces, prayer will destroy pride and division. la oración va a destruir el orgullo y la división. Praying together Orar juntos will fill our hearts with joy. va a llenar nuestros corazones de gozo. Man, sometimes we finish prayer service Los hombres alguna vez se vienen en servicio de oración and we say, y decimos, man, prayer was good today. la oración fue buena. I Hoy, feel good. hoy me siento bien. Man, you go to sleep and you feel good Van a dormir y se sienten bien because you came to prayer. porque vinieron a orar. You feel joy. Siente gozo, You feel joy. siente gozo. You go home joyful. Usted va a la casa lleno de gozo. And these two are important. Y estos dos son muy importantes. Praying together Orar juntos will transform your house. va a transformar su casa. Praying together Orar juntos will transform your church. va a transformar su iglesia. The oil of the engine, El aceite de la máquina it's prayer. es la oración. A church that doesn't pray Una iglesia que no ora doesn't move in the power of the Holy Spirit. no se mueve en el Espíritu Santo. It doesn't move in discernment. No se mueve en discernimiento It doesn't move y no se mueve in deliverance. en deliberación It doesn't move y no se mueve in healing en sanación because that church don't pray. porque esa iglesia no ora. The church that don't pray Las iglesias que no oran eventually will die van a morir eventualmente, spiritually. espiritualmente, And then they're going to start doing religious things y van a empezar a hacer cosas religiosas, because that's the only way they can keep together. porque es la única forma que pueden estar juntos. Praying together Orar juntos will manifest se va a manifestar the power of God. el poder de Dios. When we pray together, Cuando oramos juntos, there's always a manifestation of the power of siempre God. hay una manifestación del poder de Dios. Sometimes we go to services. Algunas veces vamos a los servicios, Nothing moves nada se mueve because there's no power. porque no hay poder, There's no power. no hay poder. We come Venimos and we are the same y somos los mismos, as last week, como en la misma semana pasada, last month, el último mes, last 20 years. los últimos 20 años. But when you pray, Cuando usted ora, when you're intentional,
Cuando usted ora intencionalmente as a church, como iglesia and you come together intentionally, y vienen juntos intencionalmente, the power of God will manifest. el poder de Dios se va a manifestar. Because Porque God Dios sees his children together. mira a sus hijos juntos. If the church will understand this, Si la iglesia entiende esto, the life of the church will be different. la vida de la iglesia va a ser diferente. That's why we need to be intentional, church. Por eso tenemos que ser una iglesia intencional. We need to be intentional. Tenemos que ser intencionales. Don't expect No esperen that the pastor will do it. que el pastor lo haga. You be intentional. Usted sea intencional. Amen. Amén. La palabra intencional. La intencional es Ya intención. que tenga intención, que te nazca. Que tú te forces a hacerlo, ser el primero en hacerlo. That's the word intentional. Let's stand on our feet. Pongámonos de pie. Hallelujah. Let's pray together. Let's be intentional. Oremos juntos. Seamos intencionales. In Jesus' name.